¿ya? Y esa nota ustedes la pueden ver también en Full College, ¿ya? Tal como yo lo anuncié, fueron calificados con nota 2. A pesar de eso, de algunas bajas notas, nadie de este curso termina con nota roja, ¿ya? Habría que esperar solo el resultado de Gloria, pero no creo. Claro, Luciano, se la doy al final de la clase. Y todas las preguntas que tengan al final de la clase. ¿Ya? Retomo. Nadie terminó con nota roja en esta asignatura, a pesar de que tuve que colocar notas 2 porque no hicieron la prueba en el plazo asignado. ¿Bien? Pero nadie termina con 2. Como nadie termina con 2 en esta asignatura, nadie va a tener que dar prueba especial, que es una prueba que yo tengo preparada, ya la tengo hecha, y que abarca el contenido de absolutamente todo el año, desde marzo hasta noviembre. O sea, imagínense estudiar para eso. Afortunadamente en este curso nadie termina con nota roja, ¿ya? Pero piénselo para el próximo año acerca de la prueba especial. ¿Bien? Otro. Notas 2, prueba especial, temario. No tengo alguna otra información. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a todo lo que mencioné? Hola, Jerry. Hola, hola, hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a todo lo que mencionado u otra pregunta que no sea de contenido? No creo, porque si aquí aprobamos todos, entonces no creo que exista ese tipo de duda. ¿Mm? Pasamos todos, al menos en esta asignatura. ¿Bien? Ya. A pesar de que todo lo pasado ya fue evaluado, yo ya les mencioné que voy a seguir haciendo clases. Las clases que quedaron pendientes de esta temporada, yo las voy a realizar de todas maneras. ¿Ya? No nos podemos ir sin ese contenido, ni menos hacer algo que no corresponde dentro del horario de clase. ¿Bien? Si bien es posible que las clases sean un poco más cortas y no ocupemos exactamente los 60 minutos. ¿Bien? Quizá nos demoremos 55. ¿Bien? Ya. Entonces, algo que se nos quedó atrás, ¿cierto? Que se nos quedó atrás debido al tiempo, es la clase acerca de la Constitución Política de la República de Chile de 1980. A pesar de que ya hemos hablado bastante acerca de este tema, ya es posible quizás acerca de esta clase comprender por qué hoy en la actualidad tenemos algunos temas políticos pendientes que no han sido resueltos. Y como siempre la historia explica el presente a través del estudio del pasado. Es decir, yo quiero explicar algo que ocurre hoy, yo les aseguro que si empiezo a retroceder en mi máquina del tiempo, voy a encontrar la explicación en el pasado. Profe, ¿por qué hoy día en Chile somos una república democrática? Mire, porque hace 2500 años atrás a unas personas en Atenas se le ocurrió que la polis debía ser una democracia. Y ahí comenzamos, ¿cierto? Explicamos hacia atrás el presente, buscamos la explicación atrás. ¿Ya? Vamos entonces, ahí está nuestro objetivo. Esta clase es bastante sencilla. Pongan atención, por favor. ¿Bien? Bien, vámonos nuevamente a la dictadura, ¿cierto? Que avanzamos, la dictadura acabó, terminó, avanzamos hacia la democracia, transitamos, pero regresemos un poco a la dictadura. Tomemos el avión de regreso a la dictadura, la máquina del tiempo, ¿ya? Y vámonos al año 1980. La dictadura comenzó el 73. Posicionémonos en el 80. ¿Qué pasaba? ¿Alguien piensa en esta dictadura, en este gobierno dictatorial, que ya llevamos un periodo bastante largo y hay que legitimarse ante la ciudadanía, ante la sociedad, ante el mundo, por todos los problemas que ya teníamos? Recuerden la presión de Estados Unidos, ¿cierto? Problemas diplomáticos, el asesinato de Orlando Letelier. Por lo tanto, hay que legitimarse. ¿Cómo hacemos que la gente y el mundo nos vea como una democracia? ¿Ya? No nos vea como una dictadura que oprime y reprime a la gente, que violenta los derechos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Ah, se me ocurrió, dice alguien, ¿ya? Y aquí ustedes ya de esto contestaron, por supuesto, en la prueba. Dicen, miren, hagamos un plebiscito, miren lo que se le ocurrió, ¿ah? Hagamos un plebiscito, ¿ya? Y preguntémosle a la gente sí o no. Aquí es donde no tienen que ustedes confundirse, porque este es el plebiscito del sí y el no del 80.
y no confundirlo con el plebiscito del sí y el no del 88 que permite el fin de la dictadura. Ese no, faltan para eso, ¿ya? Pero miren cómo nos vamos a vincular este plebiscito con el siguiente. Ahora voy a explicar. Oye, legitimémonos a través de esta forma. Hagamos un plebiscito, ¿ya? Hagamos un plebiscito, ¿ya? En ese plebiscito le va a preguntar a la ciudadanía sí o no. Ya, pero ese sí o no, ¿qué es? Es sí o no a aprobar una nueva constitución que hemos redactado. Porque si redactamos una nueva constitución y esa constitución es aprobada democráticamente, entonces vamos a hacer un gobierno democrático, legítimo ante la ciudadanía y ante el mundo. Entonces preguntémosle a la gente, bien, se redacta la nueva constitución, por supuesto, como ha sido la tónica en Chile, sin preguntarle a nadie, ¿cierto? Aún más, peor aún en dictadura, se redacta una nueva constitución que va a reemplazar a la de 1925, que se escribió durante el gobierno de Cielito Lindo, recuerden, cuando regresa invitado por Calde Ibáñez del Campo, ¿ya? Pero aquí viene un problema, ¿ya? Viene un problema. Porque esta elección, este plebiscito ha sido bastante criticado, ¿ya? Por falta de garantías, por falta de transparencia, ya que aquí es donde encontramos cierta ilegalidad. Miren el resultado, por favor, amplia mayoría del sí, aprueba la Constitución con el 67% versus el no con un 30%, ¿ya? Pero ya hemos mencionado cuáles fueron los problemas que ocurrieron en esta votación, ¿ya? Ahí está el voto. Ya el hecho de que el sí tenga una estrella y el no un círculo oscuro, no muy atractivo, ya nos dice algo, ¿cierto? O sea, es una invitación a votar por el sí, que además aparece arriba, ¿ya? Este es el plebiscito en el cual no hay registros electorales, no hay padrón electoral. Yo puedo ir a votar a cualquier local de votación, ¿ya? Y me pegan un sticker en el carnet de identidad y me entintan el dedo. Por lo tanto, yo puedo sacar el sticker, borrarme la tinta, ¿cierto? Con alcohol y voy y votaba en otro lugar, ¿ya? Por lo tanto, el plebiscito estaba completamente controlado y manipulado para que triunfara la opción sí, ¿ya? No solamente esto, sino que junto con que el sí significara sí, apruebo la Constitución, el sí también significaba sí, yo apruebo que el general Pinochet se convierta en el presidente de la República por los siguientes 8 años, ¿ya? Hoy sería impensable, hoy día si nos preguntaran eso tendríamos dos votos, no uno solo, ¿cierto? Porque yo podría decir, sí, apruebo la Constitución, pero no apruebo que el general Pinochet siga siendo el presidente de la República durante 8 años, hasta el año 1988. Bueno, ese sí significaba las dos cosas. Profe, y usted dijo que este plebiscito del sí y el no del 80 se vinculaba con el plebiscito del sí y el no del 88. Claro. Recuerden que también se preguntaba, oiga, ¿usted acepta que el general Pinochet sea el presidente de la República por los siguientes 8 años? Sí. Y fue el 80. Por lo tanto, ahí está la vinculación. En 8 años más, desde el 80, en 8 años más, la misma Constitución nos decía que había que consultar nuevamente a la ciudadanía acerca de que si querían que continuara nuevamente el general Pinochet desde el 88 en adelante. Y ahí viene el segundo plebiscito del sí y el no, en el cual es derrotado. Entonces ahí se comprende la vinculación con otra, ¿ya? Ahí tenemos un fragmento de un discurso realizado por Augusto Pinochet, en ese momento dictador, una vez que entra en vigencia la Constitución del 80, ¿ya? Dice varias cosas dignas de análisis, pero en el 1, 2, en el segundo párrafo dice que la Constitución, ¿ya? Destaca que tiene que impedir la actividad política, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué actividad política? La que sea contraria, por supuesto, a la dictadura, ¿cierto? Que fomente la violencia. Sí, pero la otra violencia, ¿ya? El enfrentamiento como forma de acción. Sí, pero el otro tipo de enfrentamiento, o sea, los de izquierda que se enfrentan a la dictadura, ¿ya? Eso. Claro, pero la dictadura puede ejercer la violencia y pasar por sobre los derechos humanos, ¿ya? O sea, funciona solamente para un lado, ¿ya? Facultar la actuación de las Fuerzas Armadas, por supuesto, contra los violentistas, o sea, violencia solamente para un lado, ¿ya? Y ahí tenemos el famoso sticker. Ahí está el famoso sticker, ¿ya? Dice plebiscito nacional, 1980, K moneda, porque
eran emitidos por la Casa de Moneda, ¿cierto? Ya, ahí está. Ese es el sticker que yo fácilmente podía sacar y no había votado. Yo no he votado, así que voy a votar a otro lugar, porque no había registro electoral. ¿Ya? Y así lo anunciaba la prensa en su momento, ¿ya? El Mercurio, ¿cierto? Llama a la unidad del presidente Pinochet, claro, porque ahora es presidente, a crear 1 millón de empleos, homenaje a la mujer, ¿cierto? Vasto plan social para los próximos 8 años, del 80 al 88. Porque el 88 vamos a preguntar de nuevo a la ciudadanía. ¿Ya? Listo, ya está. Y así responde la oposición, con panfletos que no podían hacer público en cualquier parte, eran arrojados en la calle y de repente uno los recogía. Yo le he contado que yo tenía, pero súper prohibido recoger cualquier cosa de la calle, menos de este tipo, ¿ya? Me castigaban, si es que lo intentaba, ¿ya? Porque esto era propaganda de la oposición y recuerde que todas las libertades, incluso la de prensa, por ejemplo, estaba suprimida. Y ahí dice plebiscito, no, dicen, mire, sin registros electorales, votando en cualquier mesa, con el carnet de identidad, ¿cierto? Sin no quedaba ningún registro. Estado de emergencia, o sea, rapidito de la casa a votar y del local de votación de vuelta a la casa, porque yo no puedo andar en la calle. Sin partidos políticos, por lo tanto, no hay propaganda política, ni mucho menos de oposición, ¿cierto? Y si soy detenido, expulsado, secuestrado, si me hacen desaparecer, sin libertad de prensa, sin derecho de reunión, es decir, sin ningún tipo de libertad ni derecho fundamental. ¿Ya? La gran farsa. Hoy día se habla simplemente de un plebiscito trucho, ¿ya? Que es totalmente ilegal. ¿Bien? Pero ocurrió. ¿Ya? Y esta fue la forma de legitimarse ante Chile y el mundo. Ahora vamos con dos partes de la Constitución, tiene bastantes más, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en esto. ¿Ya? Y la Constitución contenía unos artículos transitorios. ¿Sabes qué significa transitorio? Que eran pasajeros, ¿cierto? Por eso transitorios, ¿ya? De tránsito, ¿ya? Listo. Eran temporales, tal como dice ahí el cajón superior, ¿ya? Y creaban las condiciones necesarias para transitar hacia la democracia, claro, porque no podemos permitir que ande cualquiera en la calle, ni haya violencia en la calle, o sea, nosotros sí, pero ellos no. Entonces restringimos los horarios para andar en la calle, la prensa, la expresión y otras libertades fundamentales. ¿Ya? Primero, por supuesto, mantener el estado de excepción constitucional, ¿cierto? Como ya lo he mencionado largamente, se acaba la libertad de reunión, o sea, olvídese de ir a hacer una manifestación en la Plaza Copiapó, olvídese de ir a gritar contra el régimen al medio de la Plaza Copiapó, ¿ya? Olvídese de asociarse en partidos políticos, los partidos políticos están suprimidos, ¿cierto? Se vive en un permanente estado de toque de queda. Yo le he hablado de las fiestas, ¿cierto? Y Yari, Luciano, Enzo, que usted llegaba con su free, una imitación de la Coca-Cola de ese tiempo, pregúntele a su abuelo, a sus papás, la free cola y un paquete de papas fritas Evercrisp. Claro, porque en ese tiempo Lay's era Evercrisp, así se llama la marca. Pero tenía que quedarse ahí en la fiesta, ¿ya? Pues se llaman de toque a toque. Comenzaban cuando empezaba el toque de queda y todos se quedan en esa casa hasta el otro día, ¿ya? Los malones que también les llaman, ¿ya? Um, y este artículo transitorio, por supuesto, mantiene también, como ya he mencionado, al general Pinochet hasta el 88 en el poder. Otro punto muy importante es que mantiene la Junta Militar, esta Junta Militar compuesta de 4 personas, 4 generales, el representante del Ejército, el de la Fuerza Aérea, el de la Armada y el de Carabineros. Esa gente gobierna, esos 4, ¿ya? Y el general Pinochet con el título de presidente de la República a contar del 80, ¿ya? Ese grupo de gobierno, esa unidad de gobierno que se llama Junta Militar, ¿ya? Tiene el poder constituyente y legislativo. Oiga, profe, ¿qué significa eso? Constituyente, ¿ya? Que si alguien quiere modificar la Constitución, si alguien quisiera hacerle un cambio en la Constitución, no hay Congreso. Por lo tanto, ¿quiénes son los únicos que pueden hacerlo? Ellos mismos, la Junta Militar de Gobierno. O sea, yo hice la Constitución, yo la cambio, yo no la cambio, yo la modifico, no la modifico, yo hago lo que quiero. ¿Cierto? Ellos tienen el poder constituyente completo. ¿Ya? Y otra cosa también muy importante, tienen el poder legislativo. Es decir, si les pregunto, yo sé que ustedes saben, hoy, ¿quién elabora las leyes? ¿Quién discute las leyes? ¿Quién aprueba las leyes? ¿Quién deroga las leyes? ¿Cierto? ¿Quién vota por una ley? ¿Quién presenta los proyectos? Sí, usted me va a decir también el presidente, pero
pero principalmente la institución encargada de crear las leyes, de aprobarlas, de discutirlas, es el Congreso, ¿cierto? El Parlamento es el poder legislativo, por eso se llama así. Bueno, en este momento no había Congreso, no había Parlamento, había sido suprimido el 73, borrado del mapa, y la Junta Militar entonces asume esa responsabilidad. Crean las leyes, o sea, entre 4 personas, oye, vamos a crear una ley, sí, claro, redáctala, preséntala para la firma, listo, ahí está. No había discusión, olvídense de eso, o sea, nada se elige por el voto, porque no es un régimen democrático, ¿cierto? Las decisiones las toman ellos. Y todo eso es contenido en artículos transitorios. ¿Bien? Está el general Pinochet firmando la Constitución de 1980 y detrás de él están los generales que conforman la Junta Militar de Gobierno. Ahí vemos al general de aviación Fernando Maré, al almirante de la Armada José Toribio Merino Castro y al general director de Carabineros César Mendoza Durán. Ellos, 1, 2, 3. ¿Ya? Sí. Y así lo anuncia la prensa también. Pinochet inició periodo de 8 años, ya como presidente de la República, o sea, investido con ese cargo, ¿ya? Investido con ese cargo. Bien, pero vimos artículos transitorios, o sea, eso se esperaba que pasara, que en algún momento pasara. Era, ¿para qué? Para transitar a la democracia, ¿ya? Por eso transitorio, eran de tránsito, pasajeros, ya no iban a ser permanentes, ¿bien? Pero también hay artículos permanentes, y esos buscaban darle un carácter bastante particular a esta constitución, ¿ya? Y a esta forma de gobierno. En primer lugar, tiene un marcado carácter presidencialista, pero para esto hay que ir a buscar la explicación mucho más atrás. ¿A dónde? Profe, ¿y hasta dónde nos quiere llevar? Miren, si ustedes hacen un esfuerzo y se exprimen su cabecita, ¿ya? Y van como a octavo básico, miren, octavo básico, ¿ya? En octavo básico ustedes vieron algo que se llama la República Conservadora. Octavo básico, primero medio. Algo que vieron la República Conservadora. ¿Alguien recuerda algo por ahí? Alguien dice, profe, ¿sabe qué me suena eso? República Conservadora. Ya. La República Conservadora comienza en 1833, ¿sí? Podríamos decir eso. ¿Ya? Pero antes de eso una guerra civil entre, ¿a qué les va a sonar? Entre pipiolos y pelucones, entre liberales y conservadores. Los conservadores, los pelucones, ganaron la guerra en la batalla del Ircay, ¿ya? Entonces, a un señor que se llama Diego Portales, ¿ya? Comienza a establecer su ideología para escribir una constitución, la de 1833. Y esa constitución, ¿ya? Podríamos decir que es realmente la primera constitución de Chile, hecha durante la República Conservadora, sin que nadie le preguntara nada a nadie, y tiene ya un marcado carácter presidencialista. Yo los invito a leer, lo hacen en 10 minutos, les va a servir mucho, a buscar las cartas de Diego Portales, a su amigo Sea. ¿Ya? Conocemos a Portales por las cartas. Primero están llenas de garabatos, pero llenas de garabatos, o sea, se van a reír, vayan a googlearla. Se van a reír, están llenas de garabatos que son impresionantes. Si alguien lee una ahora y encuentra algo así, coméntemelo ahí en la caja de comentarios. Están llenas de garabatos. Y es muy directo, ¿ya? Es tan directo que él dice, primero hay que civilizar a la gente. Mire, porque viven como animalitos y son unos incivilizados. Luego, una vez que civilicemos, entonces venga quizá algún día eso que ustedes llaman democracia, ¿ya? Pero por ahora, por mientras, lo que necesita el pueblo es palo y bizcochuelo. Palo y bizcochuelo, porque tiene que ser gobernado por el peso de la noche, por el control, el control. Palo. La gente, el pueblo entiende a palos, ¿ya? De ninguna otra forma, ¿bien? Y ese es Portales. Entonces ya él dice que la república tiene que ser gobernada por un rey sin corona, ¿ya? Un rey, sí, tiene que ser un presidente, pero como un rey sin corona, con amplios poderes, ¿ya? No le podemos estar preguntando al pueblo, ¿cierto? Tiene que votar, no puede estar votando don Pedro y la señora Juanita, ¿cierto? Porque ellos no saben ni leer ni escribir, no tienen ni idea de nada, ¿cierto? ¿Y qué pasa si eligen a un gobierno contrario al de nosotros? No. ¿Quién tiene que votar? Mayores de 21 años, casados con propiedades y riqueza. Mayores de 25 años, solteros,
con propiedades y riqueza. Voto censitario. Para que voten algunos nomás, pues no van a estarle preguntando a don Luciano, a don Enzo, no, pues ellos allá a cosechar papas. Porque no saben ni escribir, no. ¿Ya? Profe, dice la Saray que por el internet está lento. Ya, Jordana, súper bien. Dice Saray Gaete, ¿cierto? Sí, la voy a dejar por aquí. Más, que me espere Diego Portales y ya, listo. Entonces, desde ahí ya viene el carácter presidencialista. Podemos continuar, ¿ya? Luego viene la República Liberal. Sí, pero sigue teniendo amplios poderes el presidente. ¿Cuándo se interrumpe esto? 1891, ¿cierto? Y comienza la República Parlamentaria, con un parlamentarismo de facto. Pero termina en 1925. ¿Y cómo se llama el periodo de la República de Chile desde 1925 hasta nuestros días? República presidencialista. Es decir, presidencialismo en todos lados, ¿ya? Con amplios poderes para el presidente. Establece sistema de mayoría absoluta. ¿Quiere que este profesor nos puede recordar? Claro. Recuerde que en 1973, presidente Salvador Allende competía por la presidencia de Chile, el candidato Allende en ese momento, con Radomiro Tomic y con Alessandri. Y Allende obtiene una mayoría, pero una mayoría muy pequeña, son como 30.000 votos, no hay mayoría absoluta, nadie obtiene el 50 más 1. Por lo tanto, es el Congreso el que tiene que decir cuál de las dos primeras mayorías, que ninguna alcanzó el 50 más 1, va a ser el presidente. Y tradicionalmente el Congreso elegía a quien había obtenido más votos, si hubiese obtenido uno más. Por lo tanto, ratifica, recuerden, el Congreso al presidente Allende. Ya, súper. Presidente Allende, candidato a Allende, usted va a ser presidente de la República. Lo ratifica el Congreso. Eso se acaba. Ya, eso se acaba. Bajo el concepto de que ese modelo está agotado. Por lo tanto, ahora se trabaja con la mayoría absoluta y hasta el día de hoy. ¿Qué pasó el día domingo? Fueron 7 candidatos. Mire el ejemplo, 7 candidatos. ¿Cuál de esos 7 candidatos alcanzó el 50 más 1 de los votos? Ninguno. Por lo tanto, las dos primeras mayorías, ¿cierto? Pasan a segunda vuelta, que es el 19 de diciembre, y el resto, bueno, muchas gracias por su participación. Bien, eso se establece como artículo permanente. Y hasta el día de hoy, la mayoría absoluta, por lo tanto, vamos a segunda vuelta. Otra, el presidente es un colegislador. Mira el poder que le pasan al presidente. Esto no se hace en todos los países del mundo. El presidente en Chile tiene la facultad de colegislador. ¿Qué significa esto? Que el presidente puede redactar un proyecto de ley. Proyecto, ojo con esto, proyecto de ley. No una ley, un proyecto de ley. Lo redacta y lo envía al Congreso. Y el Congreso lo discute y puede aprobarlo o no. ¿El presidente puede participar de la discusión de la ley? No, no puede. ¿Ya? Solamente puede enviar el proyecto y el Congreso verá si lo aprueba o no. Pero tiene esa facultad, o sea, tiene bastante más poder que sus colegas latinoamericanos. ¿Ya? Y aquí continuamos con 2 puntos que ya no existen, pero que en algún momento sí fueron establecidos y ratificados. El primero, el senador designado. Habían ciertos puestos de bastante importancia en Chile, o sea, rector de una universidad, ministro de la Corte Suprema, haber sido ministro de la República, ¿ya? Y por el solo hecho de haber ocupado un cargo de ese tipo y luego terminar el ejercicio de ese cargo, oiga, usted, de aquí, de ser rector de la Universidad de Chile, pasa inmediatamente a ser senador designado. O sea, no compitió por los votos, no fue a una elección. Designado. Usted, pase allá, ocupe un escaño en el Senado, designado, totalmente antidemocrático. ¿Y quién los nombraba? El presidente de la República. Por lo tanto, se suprimió con el regreso a la democracia. Ya no existen los senadores designados. Otro. Senadores vitalicios. ¿Qué significa la palabra vitalicio? Para siempre, ¿cierto? Vitalicio, o sea, tengo una pensión vitalicia. Hasta el día que yo me muera, ¿cierto? Senador vitalicio, eso es lo que significa. ¿Ya? ¿Y quiénes serían estos? Todos los expresidentes. Es decir, el general Pinochet fue presidente de la República. Y cuando dejó de ser presidente de la República, fue comandante en jefe del ejército. Y luego de ser comandante en jefe del ejército, cuando pasó a retiro, pasó a ser senador vitalicio. ¿Ya? Muy poco tiempo.
pero sí pasó a ser senador vitalicio. Imagínense tener a quien había sido dictador, ¿ya? Comandante jefe del ejército, ahí en el Senado. ¿Cómo? ¿Ya? Pero estuvo. Esta categoría de senador vitalicio con el regreso a la democracia se acabó. Ya, se acabó. Hoy en día no existen los senadores vitalicios. ¿Bien? Ya. Y otro punto muy importante, que ustedes lo deben escuchar seguramente todos los días en las noticias, es el quórum calificado. Ya. En el Congreso se va a votar una ley. ¿Ya? Se va a votar una ley. Una acusación constitucional o cualquier tipo de ley en realidad. Todas deben ser votadas, discutidas y luego votadas. Dependiendo de la importancia de la ley, ¿ya? Se debe tener un quórum calificado. ¿Cómo esto, profe? Imagínense que ustedes en el curso, glorioso segundo C del Colegio de Atacama, quieren cambiar algo. Por ejemplo, quieren cambiar un artículo del reglamento interno del segundo C. Síganme buena atención, por favor, esto sale todos los días en la televisión. Quieren cambiar un artículo del reglamento interno del segundo C. Ya. Y resulta que ustedes son 40 alumnos, ¿ya? 40 alumnos. Y 20 están a favor de cambiar el artículo. Y 20 a favor de no cambiar el artículo. ¿Ya? Están 20 y 20. ¿Listo? Ya. Están 20 y 20. Pero resulta que tienen que votar. ¿Ya? Tienen que votar democráticamente. ¿Mm? Y resulta que el reglamento, el mismo reglamento de ustedes, dice que tienen que aprobar toda modificación, aprobarla con un quórum calificado. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, de los 3/5 o de los 4/7. Ya voy a explicar eso. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que algunos compañeros que no quieren modificar el reglamento tienen que convencer a compañeros que sí lo quieren de que voten por la otra opción. Y viceversa. ¿Ya? Y viceversa. Profe, ¿para qué se hace esto en el Congreso? Esto del quórum calificado se hace en el Congreso para que la ley aprobada tenga legitimidad. ¿Ya? Tenga bastante legitimidad. Porque si se quiere cambiar un artículo de la Constitución, algo tan importante como eso, ¿ya? Y votan los senadores, votan los diputados, y se aprueba con el 50+1, podría ser que si hay 100 personas para votar y 51 votan a favor y 49 en contra, se apruebe. Pero ¿con qué legitimidad? No tiene peso, porque prácticamente la mitad votó a favor o la mitad votó en contra. Entonces, para que esa ley tenga más peso, se exige un quórum calificado, ¿ya? Y dependiendo de la importancia de la ley, es el quórum que debe tener la ley. Ahí está, ¿cierto? Eso es actual, artículo 66, ¿ya? Y ahí dice qué tipo de quórum debe tener cada tipo de ley que se intenta modificar o aprobar. Habla de un quórum de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio para su aprobación, ¿ya? Otras por mayoría absoluta, ¿ya? Y otro quórum es de los 4/7. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se calculan las 3/5 partes de un entero? Profesor Carlos Molina, ¿le hace a ustedes clase de matemáticas? Lo voy a llamar con mi control remoto. ¿Cómo se calculan las 3/5 partes de un entero? Interesante, ¿eh? O sea, eso es como cuarto básico. ¿Las ¿Cómo cuántas? se calculan las 3/5 partes de un entero? Mm. Algunos se deben estar mirando ahí las 3/5 partes de un entero y algunos deben estar diciendo, ya no puedo ser diputado. No se calculan las 3/5 partes de un entero. Ya, esto no es clase de matemáticas, solamente para que ustedes tengan la noción. ¿Ya? Ya, listo. Coloco arriba, imagínense esto. Un entero, un entero equivale a 100, porque a lo mejor son 100 diputados, ¿ya? Este es el número 100, 200, 300, da lo mismo. En este caso van a ser 100 diputados. Un entero equivale a 100 diputados, ¿ya? 3/5, por lo tanto, equivale a X y se aplica regla de 3 simple. 3 se divide por 5 porque los 3/5 es una división, es una fracción. 3 dividido por 5, eso arroja un resultado
ese resultado se multiplica por 100, ¿cierto? Y se divide por 1, y ya está. Y ahí está. Y arroja 60. De igual forma se calculan los 4 séptimos, ¿ya? Y esto puede ser para cualquier operación matemática, ¿ya? ¿Cuáles son los 2/3 de un entero? Si quieren dividir una torta, quieren dividir dinero o dividir una cuenta, ¿cierto? Esto es muy útil, ¿ya? Esto al margen. Educación ciudadana vinculado a matemática. ¿Qué es lo importante? Si se dan cuenta arriba, si son 100 diputados y tienen que votar una ley para que sea aprobada bajo el quórum de los 3/5, 60 tienen que votar a favor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en la izquierda hay 50 diputados y en la derecha hay 50 diputados? Unos 50 quieren aprobar, 50 quieren rechazar. Una bancada, un grupo, una coalición política va a tener que convencer al otro de que vote por su proyecto, al menos a 10, ¿ya? Porque están 50 y 50, pero se requieren 60 votos, ¿ya? Para que la ley sea aprobada. Por lo tanto, oye, conversemos, sentémonos a conversar. Mira, siéntate a conversar, ya, pero para tener mi voto tienes que modificarle esa coma. Ya, borramos la coma. Si yo borro la coma, ¿tú votas por nuestro proyecto? Sí. Pásame la coma, borremos la coma. Oye, esto es real, ¿ah? Hay veces en que en una ley se pide modificar una coma, un punto, una palabra. Una palabra. Y eso cambia todo el sentido de la ley. ¿Ya? ¿Ya? Todo el sentido de la ley. ¿Ya? Todo. Una frase lo cambia todo, una coma. Cambia absolutamente todo el sentido. ¿Bien? Y por eso es que tenemos quórum calificado, para que las leyes y sobre todo las modificaciones que se hagan en la Constitución tengan peso. ¿Ya? Porque si no, sí, son aprobadas, pero con el 50+1 tienen bastante poca legitimidad. ¿Ya? Bastante poca. Por eso es que también ustedes escuchan análisis en la televisión que dicen: salga quien salga presidente de la República, ojalá tenga una alta aprobación, una alta votación, ojalá altísima votación, ¿ya? Porque si el presidente de la República sale elegido con el 50+1, es decir, la diferencia porcentual de 1 o 2%, eso quiere decir que hay una sociedad muy polarizada, ¿ya? Y ya sabemos lo que ocurrió cuando salió elegido el presidente Allende, una sociedad muy polarizada, ¿cierto? Con proyectos políticos irreconciliables. ¿Ya está? Bien. Vamos con el concepto entonces, para ir cerrando, de la democracia protegida, que ya lo vimos, ¿cierto? Ya lo vimos en una clase, estas imágenes que vimos de los militares rodeando la moneda, ¿se acuerdan? Ya, producto de los pinocheques, eso ya lo explicamos, ¿ya? Pero aquí la democracia protegida, ¿cierto? Pretende defender la democracia, podríamos colocarla entre comillas, ¿cierto? La democracia que pretendía a la dictadura, ¿cierto? Ese concepto de democracia, protegerla de los enemigos. Claro, protegerla de los enemigos. Pero ¿quiénes son los enemigos de esta democracia en dictadura? Todo lo que representa a la izquierda. Todo lo que es comunismo, socialismo, marxismo, toda la izquierda. No. Eso hay que proteger a esta democracia en dictadura de esa gente que es el enemigo. Por lo tanto, tienen que ser proscritos. Proscritos significa en política ser prohibidos. ¿Ya? No, ustedes no pueden funcionar. ¿Ya? Entonces ellos dicen, sí, nosotros somos pluralistas políticamente, es decir, sí, escuchamos todas las voces. Mire qué paradójico. Paradoja, el próximo año lo vemos filosofía. ¿Ya? Mire qué paradójico, porque son dos ideas contrapuestas. Oye, somos una democracia. Sí, pero somos una dictadura. Ah, pero la democracia la vamos a proteger. ¿Y de quién? De los enemigos de esta democracia. ¿Y quiénes son esos enemigos? Todo lo que significa izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, ya, pluralismo, pero restringido, ¿cierto? Porque todo lo que tenga relación con izquierda o huela a izquierda queda proscrito, totalmente prohibido. Es totalmente contradictorio, ¿cierto? Vamos a proteger esta democracia, sí, pero todos ellos son el enemigo. No los vamos a aceptar, ni siquiera los vamos a dejar hablar, ¿cierto? Los vamos a matar, ¿ya? Ya. Pues solamente de esta forma, restringiendo todas esas ideas, podemos transitar un día a la democracia. ¿Ya? No queremos saber nada con socialismo, marxismo, comunismo, porque el día que eso vuelva a Chile, de nuevo vamos a volver al año 70, 73, ¿cierto? A ese periodo. Así que no queremos nada.
¿ya? Todo lo que huela a poncho, barba y charango, esto es real, en mi colegio ocurrió, no se podían hacer actos con esa representación, esa indumentaria. Todo lo que huela a poncho, barba, charango, pelo largo, no lo queremos, ¿ya? Por lo tanto, por supuesto que no es un sistema pluralista, ¿bien? ¿Quién está a cargo de esta democracia protegida? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas. Claro, no puede ser otro, ¿cierto? Ellos son garantes del Estado de Derecho. Pero, ¿cómo pueden estar los militares a cargo de ser garante del Estado de Derecho? Es decir, de garantizar, explico Estado de Derecho brevemente porque lo vemos el próximo año en Educación Ciudadana. Y quizás este año alcancemos en una clase introductoria. Estado de Derecho es este Estado, es este gobierno, ¿sí? En el cual gobernantes y gobernados se someten al imperio de la ley por igual. Es decir, no porque yo sea presidente voy a meter preso a Jordana porque yo quiero, o porque tiene un panfleto en la calle, ¿ya? Y Jordana, al mismo tiempo, ella, ciudadana de a pie, clase media, estudiante, ¿cierto? También se somete al imperio de la ley, al igual que el presidente. Es decir, no puede tomar una molotov y lanzarla contra un carro policial. Ya está. Ahí está. Estado de Derecho. Es decir, hay una ley y esa ley es respetada, ese imperio de la ley es respetado por gobernantes y gobernados por igual. Es decir, no hay grupos privilegiados de ningún tipo que pasen sobre el Estado de Derecho, ¿ya? Pero miren, paradójico, porque ¿quién está a cargo de proteger este Estado de Derecho en esta dictadura? Las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ya? Si los militares tienen otra misión, yo lo expliqué una vez en clase, ¿cuál es la única misión de las Fuerzas Armadas? Así, dato duro, lo que es, sin ningún adorno, ¿alguien sabe? ¿Ya? Si no sabe, yo se lo voy a decir, ganan la guerra. Ganan la guerra. ¿Listo? Ganan la guerra. El resto, sí, es que van a los terremotos, van a los incendios, sí. Sí, ayuda humanitaria, sí. ¿Ya? Misiones de paz alrededor de todo el mundo, sí. ¿Ya? Pero eso no sirve de nada si los militares no entrenan para ganar la guerra. Eso es la protección de nuestra frontera, nuestra soberanía. ¿Ya? Por lo tanto, no tienen nada que hacer cumpliendo una función tutelar dentro de un gobierno para garantizar el Estado de Derecho. Eso hay que dejárselo a los políticos. ¿No? Pastelero a tus pasteles. Otra, se crea el Consejo de Seguridad Nacional, de ahora en adelante COSENA. Cuando yo hablo de COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, ¿ya? Que es un organismo que existe hasta el día de hoy, ya vamos a ver la conformación, y que actúa solamente ante emergencias reales, muy reales. Por ejemplo, el COSENA se reúne ante una posible declaración de guerra, ¿ya? ¿Ya? Y también se crea el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y ya voy a explicar eso más en detalle. Miren, por favor, aquí, respecto a lo que hablé anteriormente, las atribuciones que tiene el presidente de Chile, General Pinochet, en dictadura. Arrestar a personas hasta por el plazo de 5 días. Restringir el derecho de reunión y libertad de información. O sea, yo si quiero informo, claro, yo si quiero informo. Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propaguen doctrinas a las que alude el artículo 8. 8, acá está arriba, ¿cierto? Si cualquier doctrina comunista, marxista, socialista, leninista, ¿ya? Cualquiera que hable de eso, la propague, vote un panfleto, ¡pum! Prohibido ingresar al territorio nacional o expulsarlo del territorio nacional. Ya está, ya está. Ahí está, ¿cierto? Ahora vamos con el COSENA y el Tribunal Constitucional, el famoso TC. Ese es el logo, ¿cierto? Consejo de Seguridad Nacional, que como ya les dije, tiene atribuciones como, por ejemplo, reunirse para declarar la guerra. ¿Ya? Pero no solamente eso, porque miren la composición que tienen. El presidente de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y de Orden y el Contralor General, es decir, son las principales autoridades del país. Claro, las principales autoridades del país. Y ahí tenemos al TC. El TC funciona de la siguiente forma, Tribunal Constitucional. Miren, resulta que Jordana quiere presentar, ella es diputada, y quiere presentar un proyecto de ley al Parlamento, a la Cámara de Diputados, por ahí comienza, lo presenta. Pero resulta que un diputado opositor a ella, del otro espectro político, dice, ¿sabe qué, diputada Jordana? Su proyecto de ley es inconstitucional. ¿Cómo será inconstitucional? Sí, es inconstitucional, porque dice que en Chile solamente van a poder existir la religión católica y todas las otras se suprimen, se acaban.
Eso es inconstitucional porque en Chile hay libertad de culto. Ah, bueno, yo digo que es constitucional, dice Jordana. Y el otro diputado dice, bien, diputada Jordana, yo voy a mandar este proyecto al TC, al Tribunal Constitucional. Y el TC está conformado por un grupo de personas bastante pequeño, ya 10 personas, y votan para decidir si el proyecto de Jordana es o no es constitucional. Si es constitucional, pasa a la discusión, autorizado. Si no es constitucional, hasta ahí llega. Ya actúa prácticamente como una tercera cámara. Bien, pero son apenas 10 personas. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Y Jordana, carita así, ¡pum! TC rechaza, el Tribunal Constitucional rechaza coger trámite de recorrimiento del gobierno. Tercer retiro. Y estamos en el tercer retiro del 10%. Y dicen, oye, vamos a mandar el proyecto de ley del tercer retiro. ¿Ya? Y el gobierno dice, no, no queremos que haya tercer retiro. Le vamos a preguntar al Tribunal Constitucional si ese proyecto de ley del tercer retiro es constitucional. Porque nosotros decimos que no es constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Sí es constitucional. Pasa. Por eso dice, rechaza el requerimiento del gobierno. Y pasó. Y tuvimos tercer retiro. ¿Se acuerdan? Así funciona. Otra. Proyecto de ley enviado por parlamentarios de izquierda para reparar económicamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos del estallido social. Un partido de derecha, la UDI, dice, ¡oh! Eso me parece inconstitucional. Voy a invocar al Tribunal Constitucional, al TC. TC, pronúnciate. Te invoco. Y el TC se reúne, analiza el proyecto de ley y es el encargado de decidir si sí o si no. Si corresponde que continúe o no. Bien, es así. Yo creo que la explicación se entendió. Si alguien no lo entiende, me lo deja ahí en los comentarios y yo se lo explico de nuevo porque esto es bastante importante, pero me parece que la explicación es bastante didáctica. Profe, ¿se ha convocado alguna vez al Consejo de Seguridad? Sí. Piñera convoca al Consejo de Seguridad Nacional, al COSENA, ¿ya? Pero miren la fecha, 7 de noviembre de 2019, o sea, se estaba quemando todo, ¿ya? Todavía no se apagaba el humo de los supermercados, ¿ven? Por eso convocó al COSENA. Y antes de eso se había convocado, claro, el 2014 para analizar el fallo de La Haya por una demanda marítima de Perú. Ustedes eran chiquititos, pero la pueden analizar la demanda marítima de Perú ante La Haya. Bien, tenemos este caballero, senador de la República, elegido en democracia y asesinado en democracia, Jaime Guzmán, ¿ya? Esa frase, ¿cierto?, que describe tan bien la intención de la dictadura respecto a la Constitución, ¿ya? Nuevamente lo cito. La Constitución, la de 1980, principal ideólogo él de esta Constitución, la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, mis adversarios políticos en la izquierda, algún día, se vean constreñidos, limitados, obligados, ¿ya?, a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Es decir, aquí no me van a cambiar, no me van a venir a cambiar la Constitución de un día para otro si es que gobiernan mis adversarios políticos, porque la Constitución quedó amarrada de tal forma que los va a limitar. Porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, es decir, las alternativas que ofrece la Constitución para cambiarla, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Es decir, traduzco, dejamos la Constitución tan bien armada, cuadrada y amarrada que va a ser prácticamente imposible para nuestros adversarios modificarla. Porque si la quieren modificar, tienen que cumplir con el quórum calificado de la votación que ya les expliqué para cambiarla. Y ese quórum prácticamente iba a ser inalcanzable, iba a ser muy alto, porque los diputados, senadores de izquierda, opositores políticos, para cambiarla, necesitaban los votos de la derecha, votos que no iban a obtener. Aquí, ¿se entendió? Ya definitivamente, porque parece que no hablamos más de Jaime Guzmán de aquí en adelante ni de la Constitución. Bien, en las próximas 2 clases que quedan. ¿Ya? Yo creo que aquí ya quedó bastante claro el amarre, en términos de brujería que hizo la Constitución. Ya, súper Isidora. Eso necesitaba, ese zip lo necesitaba. ¿Ya? En términos brujísticos. Bueno, y presente y futuro de la Constitución del 80, ya lo sabemos. Hubo un plebiscito, se le preguntó a la ciudadanía
por apruebo y rechazo. Apruebo se emprendía el camino para redactar una nueva constitución desde cero. Rechazo, no se redacta ninguna constitución. Triunfaba la opción apruebo, ¿cierto? Por aproximadamente el 78% de los votos. Y también se nos preguntó qué tipo de órgano querían. Una convención mixta constitucional, conformada por 50% parlamentarios, 50% ciudadanos electos, o una convención constitucional, con un 100% de ciudadanos electos. Ya sabemos lo que fue elegido, ahí está marcado, la convención constitucional con ciudadanos electos, ¿cierto? No parlamentarios. ¿Bien? Y eso hoy en día se está redactando, la convención constitucional está funcionando, en algún momento se va a terminar de redactar la nueva constitución y esa constitución es sometida a un plebiscito de salida, donde a todos nos van a preguntar, ¿apruebo o rechazo nuevamente? Apruebo significa apruebo la nueva constitución, la cual todos ustedes deben haber leído. Y rechazo significa no apruebo la nueva constitución, por lo tanto continuamos con la constitución de 1980. ¿Quién va a determinar eso? Por supuesto todos nosotros, porque el voto va a ser obligatorio. A ver, déjenme pensar un poco, porque yo a veces pienso, este año, segundo medio, próximo año, tercero medio, no creo que alcancen a votar ustedes. Por un año probablemente no alcancen a votar. Si alguien repitió un año, probablemente sí alcance a votar en ese plebiscito de salida. Claro que de todas maneras vamos a tener que leer la nueva constitución. Vamos a alcanzar en cuarto medio de educación ¿Es ciudadana. obligatorio de votar? ¿Ya? Bien, no tenemos tarea, ¿cierto? No, terminó hace rato, ya fue evaluado. De esa forma terminamos con la constitución. Me quedan 2 clases todavía. Esas clases, por supuesto, las voy a hacer. Voy a hacer una clase acerca de los 90 y otra clase introductoria. Bien, aunque no haya nadie, yo voy a hacer la clase igual. Ahora les pregunto, ¿me tienen alguna pregunta? ¿Es No creo que necesario acerca votar del contenido, pero si a obligatorio? alguien no le quedó claro, yo tengo tiempo y se lo explico nuevamente, si es del contenido. Pero alguna pregunta de otra cosa, profe. Profe, ¿sabe qué? La otra vez no escuché mi nota, ¿me la puede decir? A pesar de que ya todos seguramente saben. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo por ahí? ¿Había un compañero que quería saber su nota u otros quieren que diga todas las notas de nuevo? ¿Qué hacemos? Porque me queda tiempo para responder a todas sus preguntas. Ya, ya. Entonces podríamos hacer una breve... ¿me puede decir mi última? Isidora, Sofía. Ah, ya, aquí pasó algo, entonces la última clase, ya. Listo, eso es lo que tenían que haberme dicho desde un principio. Bien, ya. Voy a dejar de grabar porque no me gusta que queden grabadas las notas, no sé por qué, pero no me gusta mucho.